Isaac en la Biblia, un hilo de fe, sacrificio y legado. Desde las páginas antiguas de la Biblia, emerge la figura de Isaac, un personaje cuya historia teje un hilo único en la narrativa sagrada. Su presencia en las Escrituras no solo ilustra la fe y la obediencia, sino que también deja una profunda huella en el tapiz del legado bíblico. Vamos a explorar las narrativas que involucran a Isaac, sus desafíos, sacrificios y el impacto duradero que ha tenido en las tradiciones religiosas. El nacimiento de Isaac, una promesa cumplida. La historia de Isaac comienza con el cumplimiento de una promesa divina. Abraham y Sara, en su ancianidad, reciben la noticia de que serán padres. Aunque inicialmente incrédulos, el nacimiento de Isaac se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Este evento establece el tono para la vida de Isaac, quien, desde su concepción, lleva consigo un propósito divino. Su nombre, que significa risa, en hebreo, refleja la alegría milagrosa que trajo a sus padres. El sacrificio de Isaac, una prueba de fe. Uno de los relatos más conocidos sobre Isaac es el episodio del sacrificio en el monte Moria. Dios pide a Abraham que ofrezca a su propio hijo como sacrificio, una prueba de fe que estremece los cimientos de la humanidad. Isaac, en esta historia, se convierte en un símbolo de sumisión y confianza en la voluntad divina. Su disposición para ser sacrificado refleja la profundidad de su fe y su conexión con el propósito más amplio de Dios. Isaac y Rebeca, el amor y la herencia. Después del sacrificio evitado, la historia de Isaac continúa con su matrimonio con Rebeca. La elección de Rebeca por parte de Dios destaca la importancia de la elección divina en las relaciones y cómo estas decisiones trascienden la comprensión humana. Isaac y Rebeca, a pesar de los desafíos, construyen una familia que se convierte en la continuación de la promesa hecha a Abraham. Los gemelos Esaú y Jacob, nacidos de esta unión, llevan consigo la complejidad de las relaciones familiares y la tensión de la elección divina. La bendición y la decepción, Esaú y Jacob. El incidente de la bendición robada destaca las dinámicas familiares complicadas en la historia de Isaac. Mientras bendice a Jacob creyendo que es Esaú, Isaac experimenta la traición y la confusión. Este evento da forma a las futuras generaciones y establece patrones que se desarrollarán a lo largo de la historia bíblica. Isaac en sus últimos días, reflexiones sobre la vida. La vejez de Isaac se describe con la pérdida de la vista, pero su capacidad de discernir las verdades espirituales permanece aguda. En sus últimos días, Isaac reflexiona sobre su vida, la fidelidad de Dios y el cumplimiento de las promesas divinas. Su bendición a Esaú y Jacob revela una comprensión profunda de los propósitos divinos que trasciende las circunstancias familiares difíciles. El legado de Isaac, más allá de las generaciones. La historia de Isaac no termina con su muerte. Su legado se entrelaza en las páginas de la Biblia y en la historia de la redención. A través de sus descendientes, se establece una línea que culmina en la llegada del Mesías, cumpliendo así las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. En retrospectiva, la vida de Isaac es un recordatorio de la fidelidad de Dios, la importancia de la obediencia y cómo cada generación forma parte de un plan divino más grande. Su risa inicial se convierte en un eco que resuena a través de los siglos, recordándonos que, en las páginas de la Biblia, cada nombre tiene un propósito y cada historia revela una verdad eterna. Conclusión, el eco perdurable de la historia de Isaac. Isaac, en su papel en la narrativa bíblica, representa más que un personaje, es un eslabón crucial en la cadena de eventos que lleva a la realización de las promesas divinas. Su historia, aunque impregnada de desafíos y sacrificios, resuena con la gracia redentora que impulsa la historia bíblica. En cada capítulo de su vida, desde su nacimiento hasta su bendición final, Isaac nos enseña lecciones valiosas sobre la importancia de confiar en la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos completamente el panorama. Su risa, que resonó en la tienda de Abraham y Sara, continúa resonando hoy, un eco que nos invita a confiar en el plan divino, incluso en medio de las incertidumbres de la vida. La sombra del sacrificio, un preludio a la redención. El sacrificio de Isaac, aunque detenido por la intervención divina, preludia un evento más significativo en la historia de la redención. La figura de Isaac, llevando la leña como Cristo cargaría la cruz, es una sombra de lo que estaba por venir en la persona de Jesucristo. Así, la historia de Isaac no solo es un relato histórico, sino también un misterioso tapiz que conecta los acontecimientos del Antiguo y Nuevo Testamento. Isaac y Jesucristo, paralelos de sacrificio y redención. La conexión entre Isaac y Jesucristo se vuelve más evidente cuando consideramos cómo ambos fueron llevados al lugar del sacrificio por sus padres. La obediencia y la disposición de Isaac a ser sacrificado encuentran un eco profundo en la oferta sacrificial de Cristo en la cruz. En la historia de Isaac, vemos la prefigurización de la redención divina, donde el Cordero de Dios sería ofrecido por la humanidad. Las bendiciones de Isaac, un legado espiritual.
A medida que Isaac bendice a Jacob y Esaú, sus palabras van más allá de la simple transmisión de bienes materiales. Estas bendiciones, dadas bajo la guía del Espíritu Santo, llevan consigo un significado espiritual profundo. Este acto revela cómo el plan divino continúa a través de las bendiciones pronunciadas por un hombre anciano pero espiritualmente perspicaz. La influencia de Isaac en la teología judaica y cristiana. Isaac se convierte en un pilar teológico tanto en la tradición judía como en la cristiana. En el judaísmo, su disposición para ser sacrificado se destaca como un acto supremo de obediencia a Dios. En el cristianismo, su conexión con Jesucristo como un tipo de sacrificio señala hacia el cumplimiento último de la redención a través de la cruz. La herencia de Isaac en la cultura y el arte. A lo largo de la historia, la figura de Isaac ha sido representada en diversas formas en el arte y la cultura. Pinturas, esculturas y obras literarias han capturado la esencia de su historia, destacando su papel en la trama más amplia de la historia humana y divina. Su imagen ha inspirado reflexiones sobre la fe, el sacrificio y la obediencia a lo largo de los siglos. Isaac en la conciencia contemporánea, lecciones para el presente. Aunque vivió en un tiempo y contexto diferentes, las lecciones de Isaac son atemporales. La importancia de la obediencia, la fe en las promesas divinas y la comprensión de que nuestras vidas están conectadas a un propósito mayor son conceptos que resuenan aún en la conciencia contemporánea. Isaac en la memoria espiritual, reflexiones personales. La figura de Isaac, aunque a menudo se contempla desde una perspectiva histórica y teológica, invita a la reflexión personal. ¿Cómo resonaría su historia en nuestras vidas hoy? La disposición de Isaac para seguir la voluntad de Dios, incluso cuando parecía ilógico, plantea preguntas fundamentales sobre nuestra propia disposición para seguir a Dios en los momentos difíciles. Las zonas grises de la historia de Isaac, desafiando nuestras perspectivas. La historia de Isaac también contiene momentos de sombra y ambigüedad. ¿Cuáles fueron las complejidades de sus emociones cuando se enteró del engaño de Jacob? ¿Cómo impactaron las tensiones familiares en su papel como patriarca? Explorar estas zonas grises enriquece nuestra comprensión de Isaac como un ser humano con experiencias y emociones complejas. Isaac en la tradición midrásica, ampliando la narrativa. La tradición midrásica, que explora y amplía las narrativas bíblicas, ofrece perspectivas adicionales sobre la vida de Isaac. ¿Cómo se imaginan los comentaristas judíos clásicos sus interacciones diarias, sus pensamientos no registrados en las escrituras? Estas interpretaciones adicionales pueden arrojar luz sobre aspectos menos explorados de su historia. Isaac como símbolo de resiliencia espiritual. La vida de Isaac, marcada por pruebas y momentos desafiantes, revela una resiliencia espiritual única. A través de su disposición para ser sacrificado y su aceptación de las circunstancias, Isaac se convierte en un símbolo de cómo la fe puede ser una fuente de fuerza en medio de las pruebas. ¿Cómo podemos aplicar estos principios de resiliencia en nuestras propias vidas? El eco de Isaac en la cultura popular, referencias y inspiración. A lo largo de los siglos, la historia de Isaac ha influido en la cultura popular de diversas maneras. Desde referencias literarias hasta adaptaciones cinematográficas, su historia ha inspirado artistas y creadores contemporáneos. ¿Cómo ha influido la narrativa de Isaac en la narrativa más amplia de la cultura? Isaac y el diálogo interreligioso, puentes de comprensión. La figura de Isaac, compartida por judíos, cristianos y musulmanes, se convierte en un punto de convergencia para el diálogo interreligioso. ¿Cómo se interpreta la historia de Isaac en diferentes tradiciones religiosas? ¿Cómo puede servir como un puente para la comprensión y la cooperación entre comunidades de fe diversas? La trascendencia de Isaac en el futuro, un legado en evolución. A medida que avanzamos en el tiempo, la historia de Isaac no es solo una reliquia del pasado, sino un legado en evolución. ¿Cómo continúa impactando la historia de Isaac en las nuevas generaciones? ¿Cómo se redefine su significado en el contexto de un mundo en constante cambio? El hilo inquebrantable de Isaac. La historia de Isaac, aunque a menudo eclipsada por episodios más dramáticos en la Biblia, revela una narrativa profunda y rica. Desde su nacimiento milagroso hasta su papel en la redención divina, Isaac se destaca como un personaje cuya vida forma parte de un plan divino meticulosamente tejido. Su risa, inicialmente una expresión de incredulidad transformada en asombro, reverbera a través de las páginas de la Biblia. Su historia nos insta a confiar en las promesas divinas, a someternos a la voluntad de Dios y a reconocer que nuestras vidas, al igual que la suya, están conectadas a un propósito eterno. Así, el hilo inquebrantable de Isaac persiste, uniendo generaciones y ofreciendo lecciones eternas de fe, sacrificio y el cumplimiento de las promesas de Dios. Isaac, en su papel en la narrativa bíblica, representa más que un personaje, es un eslabón crucial en la cadena de eventos que lleva a la realización de las promesas divinas. Su historia, aunque impregnada de desafíos y sacrificios, resuena con la gracia redentora que impulsa la historia bíblica. Si les gustó este contenido, no olviden darle like,
compartirlo y suscribirse. Hasta la próxima.